un hueso se rompe. Consolidar, que se pegue. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la consolidación de las fracturas. Se llama consolidación ósea. Para que empiece un proceso de consolidación, que es lo primero que tengo que tener. ¿Qué tengo que tener para que empiece el proceso de consolidación? No. Fractura. Si el hueso no se rompe, nunca va a empezar. Para que empiece el proceso de consolidación, ¿yo qué tengo que tener? Una fractura. El hueso se rompe y empieza un proceso de regeneración gradual y continuo por el cual la solidez. Ahora no tengo una nariz. No sé. Yo nunca hago nada y siempre se pone. Pero ya no pillar estaba. Y ahí se puede hacer. No sé qué hicieron. La consolidación de una fractura es un proceso de regeneración gradual y continuo, por el cual la solidez y la resistencia de un tejido óseo es restaurada. Eso se rompió, perdió la resistencia, perdió su solidez, y eso yo debo otra vez, el cuerpo debe restaurar. Están las fases de la consolidación ósea. Fases por las que va a empezar a pasar esa fractura hasta consolidar. La fase 1 es la fase de hematoma o fase inflamatoria. Entonces, la fase 1 es la fase de hematoma fracturario o fase inflamatoria. Dura una semana. Desde que se rompe el hueso hasta la primera semana dura la fase de hematoma fracturario o fase inflamatoria. A partir de la segunda a la tercera semana tengo la fase de callo inmaduro o fase de callo blando, de 2 a 3 semanas. Acá tengo la fractura y alrededor que tengo sangre. El hueso que se rompe sangra y forma un hematoma. El hematoma que está alrededor de una fractura se llama hematoma fractural. Ese hematoma empieza a producir una cascada de inflamación, por eso se llama fase inflamatoria. Y esas células a su vez van a ayudarnos después a formar fibrosis. El callo blando es la formación del hematoma, pasó a fibrosis. Después de la semana 4 a la semana 16 empieza la fase de callo maduro o callo duro, donde esa fibrosis empieza a osificarse, empieza a formar hueso. De semana 4 a semana 16. Y de la semana 17 en adelante empieza la fase de remodelación, en donde, ven como esto todo el hueso esponjoso trabecular, y en la fase de remodelación el hueso cortical vuelve a ser hueso cortical compacto y el canal medular vuelve a reperfundirse. Ven, acá está cerrado y acá se vuelve a abrir el canal medular y cada estructura vuelve a ser lo que era originalmente. Pero la fase de remodelación solo ocurre en niños. Los adultos ya no tenemos la capacidad de remodelar el hueso, porque los niños tienen muchos factores de crecimiento, muchas hormonas, y eso les ayuda a remodelar su hueso, y nosotros ya no tenemos. Nosotros nos quedamos en esta fase. Nos quedamos con el callo queda. Si yo tengo una fractura de clavícula, va a quedar ese callo acá. Voy a sentir, un niño en un año ya no tiene callo, ya no tiene nada, el hueso queda como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Ahora vamos a describir cada
consolidación. Para que empiece las fases de consolidación, ¿qué es lo que tengo que tener sí o sí? Hematoma. Si yo tengo una fractura sin su hematoma, no voy a desencadenar esto. Entonces, una fractura que no tiene hematoma no va a consolidar. Y ahí entran las complicaciones de la consolidación que vamos a ver después. Esto sí o sí debe ocurrir para que el hueso consolide. ¿Y qué primero tiene que formarse? Hematoma fractural. Si no se inicia la formación de hematoma fracturario, esto no ocurre. Es igual a no consolida el hueso. ¿En qué localización anatómica no tengo formación de hematoma? ¿Qué parte del esqueleto no forma hematoma después de una fractura? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe chute? ¿No sabemos todo? No. ¿Oso cráneo no? No es trauma. Cráneo no es trauma. No me hablen luego de cosas que no es trauma. No. Solo traumatología. Traumatología en la cabeza. Chip de traumatología. A nivel articular, en las articulaciones no se forman los hematomas. Una fractura de un hueso que está dentro de una articulación no va a formar hematomas. ¿Por qué? Si el hueso sangra. El líquido sinovial tiene factores anticoagulantes. Yo tengo una articulación. La articulación tiene líquido sinovial. Uno de los componentes del líquido sinovial es los factores anticoagulantes. Entonces, la fractura articular a nivel de epífisis que compromete la articulación va a sangrar, pero no se va a formar el hematoma, porque ese líquido que rodea esa epífisis articular tiene factor anticoagulante. La sangre siempre va a ser líquida y va a rodear. Y va a ser una hemartrosis, le llamamos cuando hay sangre en la articulación. Va a ser una sangre líquida, fluida en la articulación completa. Y eso no me sirve a mí para iniciar mi fase de consolidación. Tiene que ser un hematoma alrededor de la fractura. Y no se forma porque la sangre nunca coagula. La sangre siempre está líquido. Entonces, a nivel articular, nunca voy a tener consolidación de hueso. Y eso vamos a hablar después. ¿Cómo entonces va a pegar una fractura articular? Si yo dije que la niña mimada de la traumatología es la articulación, ¿qué es lo que yo más tengo que cuidar? Articulación. ¿Qué forma una articulación? Dos huesos. Y si tengo una fractura a nivel articular que compromete el cartílago articular y no se va a pegar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que pegar porque esa articulación tiene que quedar 100% original para que yo no tenga un desgaste y tener una artrosis postraumática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar primero de las fases, ¿sí? La fase inflamatoria empieza el día de la fractura. Si no es articular, empieza el día de la fractura y tiene un pico máximo a las 48 horas. Pero dura toda la semana. Hay vasodilatación e hipertermia, expresión de factores de crecimiento, hematoma fracturario e inicio del proceso de osteoinducción. Ese hematoma es lo que hace, empieza el proceso de osteoinducción. Inducción es la formación de hueso nuevo, alrededor del hueso roto. El hematoma, entonces, con el pasar de los días,
en la primera semana se convierte en una red de fibrina para el paso celular. En la fase de formación de callo blando o callo inmaduro, como decía en la primera parte, va de 2 a 3 semanas. Hay proliferación en el periósteo y en el endostio. Se forma un tejido de granulación con posterior formación de tejido fibroso, condroide y osteoide. En estas 2 a 3 semanas, esa fractura que es móvil al comienzo ya tiene un poquito de estabilidad, porque se forma fibrosis a su alrededor, entonces no es más que se mueve tan fácilmente porque la fibrosis ya le da una cierta estabilidad. Ya hay fibrosis alrededor. La fibrosis se ve en la radiografía. ¿El cartílago se ve en la radiografía? ¿Sí o no? No. ¿La fibrosis que es tejido conjuntivo se ve en la radiografía? No. Lo que se ve en la radiografía es hueso. Hueso. Fibrosis no es hueso. Fibrosis es un tejido de granulación que tiene células de fibrosis, de condroide y osteoide. Si no se puede ver en la radiografía, entonces hasta las 3 semanas no veo nada alrededor del hueso en una radiografía que se rompió. ¿Sí? Ahora bien, en la semana 4 a la semana 16 ya tengo formación de callo duro. Es un tejido osteoide neoformado, está mineralizado por depósito de hidroxiapatita, o sea que ya empezaron a depositarse células osteogénicas, calcio y fósforo. ¿Se ve o no se ve en la radiografía? Formación de callo duro. Sí. A partir de la semana 4 entonces puedo ver ciertos rasgos en una radiografía de fractura, puedo ver ciertos rasgos de formación de callo. Hasta la semana 4 no puedo ver nada. Lo único que puedo ver es si el hueso se movió o no se movió del lugar. Pero la consolidación a partir de la semana 4 no quiere decir que en la semana 4 ya está todo consolidado. Empezó el depósito de hidroxiapatita, que ya es depósito de calcio, o sea que ese tejido fibroso empieza a mineralizarse, a hacerse más duro. ¿Sí? Y la fase de remodelación, que puede durar meses o años, el hueso fibrilar se transforma en hueso laminar compacto y la cavidad medular es nuevamente ocupada por médula ósea, o sea que el hueso vuelve a su origen. Vuelve a ser hueso compacto, vuelve a tener cavidad medular, se vuelve a restablecer la anatomía del hueso. Solo en niños con fisis abierta. Vos tenés adolescente con fisis cerrada, ya no va a remodelar también, ¿sí? Tiene que ser un hueso inmaduro. Ahí terminan fases de consolidación y vamos a empezar a hablar de tipos de consolidación. Tipos de consolidación. Puedo tener un tipo de consolidación primaria y un tipo de consolidación secundaria, y acá vamos a hacer un esquema. Bueno, ¿qué tengo que tener sí o sí? Fractura. Primero tengo que tener fractura. Vamos a hablar de consolidación primaria. La consolidación primaria se produce con una reducción anatómica de los fragmentos y ausencia de movimiento. Entonces, yo tengo una fractura, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Reducción anatómica de los fragmentos, quiere decir que tengo que hacer una reducción al 100%. Si tengo una fractura así, yo debo dejar otra vez una fractura así. No se tiene que ni notar la fractura. Tengo que hacer una reducción anatómica al 100%. ¿Cómo logro una reducción anatómica al 100%? Solamente a través de cirugía. Manipulando los fragmentos puedo lograr esto. Sin cirugía no voy a lograr jamás. Entonces, solamente con cirugía voy a lograr. ¿Y qué puedo usar como material de osteosíntesis en una cirugía? Para lograr una reducción anatómica al 100%, puedo usar lo que se llama
tornillo interfragmentario, placa de compresión más tornillos o cerclado. Son los tres únicos tipos de materiales osteosíntesis que puedo usar para hacer reducción anatómica de los fragmentos al 100% a través de cirugía. ¿Qué logro? Con esto logro una estabilidad de los fragmentos, estabilidad absoluta. ¿Qué significa estabilidad absoluta? Vamos a ver acá. ¿Qué quiere decir estabilidad absoluta? Que acá no hay movimiento en el foco de fractura. Está tan fijo que no hay movimiento en el foco de fractura. ¿Cómo yo logré esto? Haciendo compresión entre los fragmentos. Al hacer compresión, comprimir quiere decir apretar. Al hacer una compresión entre los fragmentos, generando una estabilidad absoluta, no hay movimiento, ¿qué voy a tener como resultado final? No hay formación de callo óseo. No tengo formación de callo como resultado final. No voy a tener esa formación exacerbante de callo. Entonces, reducción anatómica de los fragmentos 100%, logro con cirugía, los materiales de osteosíntesis que puedo usar, tornillo interfragmentario, placa de compresión con tornillos, cerclaje, me va a dar una estabilidad absoluta porque no hay movimiento en el foco de fractura, hice compresión entre los fragmentos, mi resultado final es una consolidación de fractura sin formación de callo. ¿Por qué quiero una consolidación de fractura sin formación de callo? ¿Por qué no quiero que esa fractura tenga callo? Para mantener el movimiento. Una fractura articular no puede formar callo. Imagínense un callo dentro de una articulación. No voy a poder mover normalmente. El hueso tiene que consolidar. No va a consolidar solo porque no va a formar el hematoma. No puedo no empezar por ahí. Entonces, ¿en qué caso uso la consolidación del tipo primario? Fracturas articulares, todas las fracturas articulares y las fracturas diafisarias de radio y cúbito. ¿Se acuerdan que el antebrazo es una pseudoarticulación? Tampoco el radio, si esa fractura no puede formar callo, sino pierdo la posibilidad de mover, la pronosupinación voy a perder. Entonces, en estos dos casos, sí o sí necesito recurrir a una consolidación de tipo primaria, porque en ese lugar no se puede formar callo. Entonces tengo que hacer esto. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Pregunten. Sí. La secundaria, sin embargo, dice que se producen fracturas no estabilizadas quirúrgicamente o existe movilidad interfragmentaria. Ahora saca foto, voy a borrar para hacer el otro. ¿Ya? Y la secundaria tiene que tener movimiento, tiene que tener callo. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso?
contacto entre fragmentos mínimo 60%. Si yo tengo una fractura acá y el otro hueso acá, acá tiene que haber un mínimo de 60% de contacto para que el hueso pueda consolidar. Va a consolidar mal, pero va a consolidar si tiene 60% de contacto como mínimo. 50, 40, el hueso ya no va a consolidar, ¿sí? Entonces primero luego el hueso tiene que tener contacto entre los fragmentos mínimos de 60%. 60% de contacto. Esto puede ser quirúrgicamente o no quirúrgico. ¿Cómo puedo lograr una inmovilización de fractura no quirúrgico? ¿Qué puedo usar? Para que el hueso pegue, ¿cómo voy a inmovilizar de forma conservadora? Férulas o yesos. Férulas o yesos. Y de forma quirúrgica puedo usar el tutor externo. Anoten que puedo usar los hilos de Kirchner, placa puente, tutor externo, hilo de Kirchner, placa puente y el enclavijado endomedular. Estas 4 opciones puedo usar para consolidación de tipo secundario. ¿Qué van a hacer esto? Me van a dar una estabilidad de tipo relativa. Quiere decir que hay micromovimientos en el foco de fractura. ¿Y eso que me va a traer como resultado? Formación de callo óseo. Con el tipo de consolidación secundaria lo que voy a lograr es formación de callo. Va a pegar, si yo le doy una estabilidad relativa, puede ser con cirugía o con férulas o yesos. Si le mantengo estable, va a pegar, pero va a haber micromovimientos y esos micromovimientos hacen que el hueso, que la fractura tenga callo. Esta es la tipo secundaria. Qual que é o último tipo de fixação? Enclavijado endomedular. Enclavijado endomedular, el clavo que va dentro del hueso. ¿En qué tipo de fractura uso estas opciones? Fracturas metafisarias y diafisarias. Siempre que sea epifisaria con compromiso articular, primario. Desde metafisis a diáfisis puedo hacer consolidación de tipo secundaria, excepto radios cúbicos que son pseudoarticulaciones que tengo que hacer primario. Bien. Ahora le voy a mostrar algunos ejemplos.